Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos está aquí. Esta conferencia sobre la familia Israel. Es una familia de pintores sefardíes, como bien señala el título de esta conferencia, que impartirá la historiadora del arte Federica Palomero, a quien agradecemos que hoy nos acompañe. Federica, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer. Gracias a ti, gracias a Esther Bendan, al Centro Sefarad de Israel. La verdad que es un placer, un honor y gracias. Gracias también a la gente que está escuchando la Al revés, charla. gracias Pues. a ti por acompañarnos. Como decíamos, hoy vamos a hablar de Joseph Israel y de Isaac Israel, de su hijo. Vamos a repasar con Federica cuáles son las pinturas más emblemáticas que ambos artistas desarrollaron y cuáles fueron sus influencias, las influencias de estos dos pintores. En el caso de Joseph, uno de los representantes más importantes de la Escuela de La Haya. Así que sin más, les voy a dejar con Federica Palomero para que comience esta conferencia y esperamos a todos ustedes que disfruten de la misma. Muchísimas gracias a todos y Federica, cuando quieras. Muchísimas gracias, Israel. Pues empecemos. Eh, Padre e hijo, ambos artistas. No estamos frente a una dinastía, pero sí estamos frente a una pequeña familia. Y esa tradición de las familias de pintores es muy, muy típica del arte holandés y por extensión del arte flamenco. Desde luego, un caso muy particular es la familia Bruegel, que eran como 20 artistas. Aquí se trata solamente de dos, pero de todas formas, esto tiene mucho que ver con esa tradición ligada también a la forma como los artistas pues estudiaban y llegaban a ser artistas a través de los talleres que a menudo pues eran precisamente el taller de sus padres, ¿no? El padre pues inaugura esa familia de artistas. Él pues nace en Groningen en 1824 en una familia de comerciantes, en una familia muy próspera, y la verdad que su padre vio con malos ojos el hecho de que él quisiera ser artista. Entonces tuvo que ir a una academia a aprender, y de hecho el artista llega a París como la mayoría de los jóvenes que podían hacerlo en esos momentos. París era la referencia, era ya la capital de las artes, ¿no? Entonces el padre, bueno, digamos que cede a las presiones y finalmente a regañadientes pues acepta que el hijo sea artista, ¿no? Eh, desde luego, ¿qué hacen unos sefarditas en Holanda? ¿No? Yo creo que esta es también una pregunta, suena como un poco exótico, entonces yo quisiera, antes de entrar de pleno en el tema de los israelíes, hablar de la comunidad sefardita de Ámsterdam. En 1578, a través de la Unión de Utrecht, las provincias de Holanda se separan de la corona española y pasan a formar pues una república independiente donde hay tolerancia religiosa. De hecho, esa separación se debió en gran parte al hecho de que ya esa población se había vuelto pues calvinista, protestante, lo que por supuesto no compaginaba para nada con la monarquía católica española. Entonces, la mayoría es calvinista, pero a través de esta tolerancia, pues se van a los judíos. Así es como empiezan a emigrar hacia ese país del norte portugueses, descendientes pues, de los que habían sido expulsados de Portugal, en 1492, de Portugal. Y si bien llegan como cristianos, resulta que puede practicar su religión, no hace falta ninguna clandestinidad. Y en 1616 son reconocidos oficialmente tanto desde el punto de vista cultural como
económico y a fines del siglo XVII había una comunidad de más de 10.000 judíos viviendo en Ámsterdam, ¿no? Entonces, de ahí viene esa comunidad y uno de los de su pérdida es la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que fue construida en 1672 y que todavía sigue activa. Aquí está pintada por un artista muy cercano a Joseph Israel, Johannes Bosboom, que es miembro de la Escuela de la Haya y que era un artista especialista en interiores de iglesia, que era un tema muy corriente, muy de moda en la Holanda del siglo XVII y que él entonces retoma y pues con plena naturalidad pasa del interior de la iglesia al interior de la sinagoga y nos deja ese bellísimo testimonio. Entonces, habiendo dicho eso, ya vamos a hablar de Joseph Israel, que como les había mencionado, nace en 1824 en Groningen, Groninga en español, y los dos historiadores de arte, Robert Rosenblum y Jansson, que escriben 19th Century Art en 1984, lo mencionan como el pintor más famoso de Holanda en su siglo. Eso nos puede parecer un poco extraño porque no es un artista demasiado conocido, no estamos hablando de Vermeer, no estamos hablando de Van Gogh, no estamos hablando de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Pero la visión de Rosenblum y Jansson, que es para la época sumamente novedosa, no toma en cuenta, como se hacía antes, solamente la historia de las rupturas, de las vanguardias, sino que toma en cuenta también un arte pues, académico, un arte de salón, el arte que le gustaba al público, que se sitúa pues, al margen de esas revoluciones, pero que era el arte mayoritario en su época y además el que realmente pues, tenía el favor de la mayoría de la crítica y por supuesto también del público, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos, Rosenblum y Jansson, amplían el espectro de la pintura del siglo XIX y nos permite entonces tomar en cuenta pues artistas que antes habían sido relegados y es el caso de Joseph Israel. Él dice el pintor más famoso, no dice el más importante, porque por supuesto podemos decir, bueno, pero ¿qué pasa con Van Gogh? Más famoso porque era el que el público realmente pues apreciaba muchísimo y él llegó a ser un artista sumamente exitoso y reconocido. Entonces, como él pues, no puede tener formación en su familia, se va a París entre 1845 y 1847 y llega en plena moda del orientalismo. Entonces, que vemos aquí, pues, un pintor muy joven, 1845, tiene pues 21 años, que se adhiere totalmente a la moda del momento y que nos representa un turco de fantasía. Él nunca estuvo en Turquía, con esa vestimenta que parece más de teatro que realmente de un turco de verdad. Pero lo que vemos más allá de la moda es pues, un talento en ciernes todavía, pero un talento realmente muy seguro. Él sabe dibujar, él sabe manejar el color y seguramente para él también ese orientalismo tiene que ver, bueno, con la tradición holandesa del comercio de ultramar, de lo que hacía su padre, de ese gusto que tenía pues Holanda por Oriente, siendo un país también como muy gris, muy melancólico, ese toque de exotismo, por supuesto, pues era muy importante. Y para un joven artista podemos pensar que era como más atractivo, más emocionante pintar a un turco, aunque sea un turco, digamos, de un poco, pues eso, de teatro, que un personaje vestido de negro, como todavía vestían los holandeses, los descendientes de los retratados de Rembrandt, por ejemplo, ¿no?
ambiente académico, que es el que va a conocer en su primera estadía como joven en París, hay dos vertientes. La primera es la pintura de historia. Una pintura de historia que ya no es la gran pintura de la antigüedad greco-romana, sino que ha ido integrando pues otras temáticas de una historia más reciente, de la historia pues de los países, y que a veces mezcla también la parte histórica, la gran jerarquía, con escenas más íntimas, más familiares, más anecdóticas, ¿no? Que gustaban muchísimo al público. Y aquí tenemos una pintura histórica y un episodio nacional y además un episodio fundacional. Entonces estamos pues dentro del ámbito del academicismo francés, pero al mismo tiempo estamos dentro de una temática totalmente holandesa. Se trata de la muerte de Guillermo el Taciturno, Guillermo de Orange, que fue el promotor de la separación de España y por supuesto también que estuvo pues en la creación de las Provincias Unidas de Holanda. Fue asesinado en 1584 por un sicario de Felipe II, pero el artista con cierta prudencia no nos representa la escena así de la cuchillada, que a lo mejor bueno, puede ser algo bastante violento y truculento, sino que nos representa algo que se inscribe también en una tradición del neoclasicismo, que es la muerte de personajes ilustres, David de Marat, por supuesto, no, el Marat de David, y la muerte de Sócrates, etc. ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos al moribundo o muerto en esa cama, pues, muy holandesa, la viuda, que era ya la cuarta esposa. Este personaje del medio, ese niño, es el heredero, es Mauricio de Orange. De hecho, tenía 17 años cuando ocurre esa tragedia y aquí hay una especie de desliz en relación con la verdad histórica, porque parece más bien un niño de 12 o 13 años, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo que es una escena nacional, pero no lo es solamente por el tema. Fíjense, todo el grupo que ocupa la mitad izquierda del cuadro es el típico grupo, el retrato que se hacía en el siglo XVII de los síndicos de las cofradías, con esa vestimenta muy austera, negra, con esos cuellos blancos. Bueno, lo que tenemos aquí con esa magnífica obra de Rembrandt, ¿no? Entonces, el artista sabe muy bien, pues, mezclar, digamos, lo que aprendió en París con esa tradición holandesa de la que obviamente pues se reclama, ¿no? Entonces, el toque nacional va más allá del tema, abarca también pues el tipo de pintura, ¿no? Otro tema, el segundo, pues, tema muy importante dentro del academicismo francés y que va a influenciar muchísimo a Joseph Israel, es el realismo social, con temas de pobreza, con toda una tragedia, muchísimo mimosas que a la gente le gustaba mucho, porque a la gente, bueno, le gusta compadecerse, le gusta conmoverse, le gusta sentirse generosa con los pobres, aunque sea pues llorando frente a una pintura en el salón. Antes, bueno, se lloraba ahí, ahora se llora en el cine o frente al televisor, pero es esa misma necesidad, bueno, que tiene el ser humano de compadecerse, ¿no? Y aquí, pues, vemos una escena que en efecto, pues, muy sentimental, muy trágica, la tumba de la madre, vemos aquí con la cruz, y ese pobre pescador viudo con esos dos niños, es gente realmente miserable, puede ver que ni siquiera pues tienen zapatos, andan descalzos, ¿no? Y que toda esa pesadumbre que vemos en la cara del hombre está como reflejada en el cielo del fondo, que es un cielo de tempestad, de tormenta. Entonces sentimos algo que luego se va a hacer sumamente presente en toda la obra de Israel, que es precisamente esa unión entre el entorno natural y el personaje, y cómo la naturaleza nos habla pues de los sentimientos de ese personaje, ¿no? Ese realismo social estaba pues muy en boga,
y si bien partió de Francia, pues fue una oleada hasta fines del siglo XIX en toda Europa. Aquí podemos ver que dentro de esa pintura hay muchas reminiscencias de tipo religioso. Por ejemplo, el muerto nos puede recordar pues las representaciones del Cristo muerto y esa composición triangular muy clásica, donde está la mujer con los dos niños, también se usaba muchísimo en las representaciones religiosas, sobre todo para representar a la Virgen María. Entonces, esa reminiscencia, ese eco de la pintura religiosa, aunque no es directo, aunque es bastante difuso, la gente sí lo capta, ¿no? Y entonces eso permite, desde luego, dignificar a esos personajes, representar a un obrero como un Cristo, representar a esa pobre mujer como una virgen, ¿no? Y esa dignificación pues tiene que ver también con una cierta hibridación de los géneros donde ese tipo de escena adquiere entonces, ¿no? A través del tratamiento. Otra vertiente de ese realismo social son escenas mucho más cotidianas, mucho más anecdóticas, que a su vez son una variante de la pintura de género. Es muy interesante ver cómo en el siglo XIX los temas y la jerarquía de los temas, pues todo eso se va como diluyendo y en una temática pasa a otra, y es lo que tenemos aquí. En el realismo social muy frecuentes los temas que tienen que ver con la enfermedad y, por supuesto, también con la medicina. Aquí tenemos un interior campesino, pero bastante acomodado, pueden ver, y vemos la cara pues de preocupación del médico, ¿no? Y esto pues va a impactar en la pintura de Joseph Israel. Aquí vemos el mismo tema, ¿no? Un tema muy parecido, ¿no? El de la enfermedad, pero también podemos captar enseguida una diferencia, y es que en la técnica el artista ya se aleja del academicismo, introduce algo de modernidad a través de una técnica más libre, a través del hecho de que no hay dibujos, sino que todo el cuadro se construye con base en el color, es decir, que estamos pues frente a una temática tradicional, pero sí tratada de un modo que nos acerca mucho más a la pintura, pues que entonces cambia el panorama del siglo XIX, ¿no? Esta pintura es una pintura de salón, recibe medalla de primera clase en el Salón de París, y además el artista recibe también la Legión de Honor, ¿no? Y en efecto estamos totalmente dentro del gusto de la época, de ese sentimentalismo. Pueden ver, bueno, esa pobre mujer muriéndose, el viudo ahí muy compungido, esa actitud como encorvada, esas manos abandonadas sobre las rodillas, que son manos de trabajador de campo, manos nudosas, rugosas, que nos enseñan la dureza de la vida que él ha tenido, ¿no? Y una atmósfera, por supuesto, pues de sentimentalismo, ¿no? Pero también aquí vemos cierta modernidad, vemos, bueno, una manera de tratar el tema que pasa por una nueva visión, un nuevo lenguaje plástico. Podemos, por supuesto, sorprendernos un poco de que esta pintura, que realmente sí es una buena pintura, haya tenido tanto éxito y tanta recompensa, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que ese tipo de tema abundaba en el salón. No era el único artista que pintaba ese tipo de cosas. Artistas franceses y de cualquier parte del mundo, por supuesto, pues buscando también el éxito, a veces se adherían a ese tipo de temática. Entonces eso nos enseña que realmente estamos pues frente a un artista que dentro pues de todo ese ambiente logró destacar en su época. Y aquí pues vemos cómo ese realismo social ya
se vuelve como muy holandés en ese tipo de pintura, que por cierto, esa es la pintura que está en el libro de Rosenblum y Jansson reproducida, ¿no? Cuando ellos hablan de Joseph Israel. Una atmósfera de pobreza, de soledad, muy realzada, por supuesto, por todo el ambiente, los tonos oscuros, esa silla campesina, el techo de tierra, como pueden ver, y al mismo tiempo, pues, un elemento muy simbólico como el reloj, que lo vamos a ver mucho, pero aquí nos parece casi oír el tic-tac del reloj, ¿no? Y el paso del tiempo, la inminencia de la muerte de esa mujer calentándose, esas manos también, que son como las del viudo de antes, manos de trabajadora, ¿no? Dentro, bueno, de un típico interior holandés de campesinos pobres, ¿no? Y aquí tenemos un tema sumamente parecido, un carboncillo hecho por Van Gogh en su etapa del realismo social, con un estilo pues muy propio, desde luego, de Van Gogh, ¿no? Que después se va a desarrollar en lo que va a ser su obra. Aquí es cuando él está en la Escuela de La Haya, cuando él forma parte de ese grupo entre 1881 y 83. Joseph Israel tuvo muchísima influencia en el grupo y tuvo muchísima influencia también sobre Van Gogh en esa época en que él se interesa muchísimo por la gente pobre, humilde. Él venía, bueno, del borinaje, ¿no? Él venía de haber sido predicador, su padre era pastor y entonces, bueno, él quiso ser predicador, fue un fracaso total porque se exaltaba mucho y entonces ahuyentaba a la gente, pero de esa época le ha quedado pues ese interés, hasta empatía con la gente pobre y humilde. Para él esto era realmente importante y lo vemos aquí. Entonces, Joseph Israel va a ir mucho a las playas de la costa de Holanda, tanto Zandvoort como Scheveningen, y ahí pues el tema privilegiado va a ser el de los pescadores y el de sus familias dentro de un realismo social que plasma la vida cotidiana, que plasma hechos, que representa hechos sin ningún idealismo y sin dramatismo, sin teatralidad, digamos que está muy en la vena de acercarse a la realidad que tenía, por ejemplo, Courbet en la misma época. Y que trasciende pues el realismo social. El tema del accidente de trabajo es sumamente frecuente por una razón muy triste y muy sencilla, es que había muchos accidentes de trabajo, eran parte de esa vida cotidiana que él quería plasmar, ¿no? Y aquí pues vemos una especie de procesión y esa parte también de un cierto eco religioso muy interesante, de los compañeros que llevan al ahogado, y en primer plano pues se supone que se trata de la recién enviudada con los dos niñitos, ¿no? Una escena muy triste, desde luego, con unos colores que también expresan esa tristeza. Y Israel va a dedicarse pues a representar los trabajos ligados a la pesca con algo que llama mucho la atención, que es la unión que él logra entre el entorno, la naturaleza y los paisajes. De hecho, para él no existe el paisaje puro, nunca lo va a representar, siempre son habitados, y la tendencia a la monocromía que él tiene, creo que simboliza muy bien esa osmosis que existe entre pues, la gente, su medio de vida y el sitio donde viven, pues. Varios temas que tienen que ver con esto. Aquí es muy interesante ver las diferentes edades, la anciana con su bastón, las mujeres, los niños, todos participando pues de esa vida. Y él intenta siempre plasmar precisamente ese aspecto de la familia, ¿no? Aquí tenemos la misma escena pintada por Jacob Maris, que es uno de los artistas de la Escuela de La Haya, que por supuesto pues, compartió con Joseph Israel, ¿no? Y la misma temática. El regreso del pescador, con también
la familia, ¿no?, participando de esas tareas. Esta pieza es muy particular porque ha sido sumamente elogiada y comentada por Van Gogh. Van Gogh, de hecho, elogia a Joseph Israel, lo cita varias veces en sus cartas a su hermano ateo, y dice de Israel, ¿no?, refiriéndose a él: los verdaderos pintores se dejan guiar por esta conciencia que llamamos sentimiento. Y para él, como hemos dicho, pues ese sentimiento de compasión y de empatía que sentía por las clases más desfavorecidas, pues era parte de la pintura, ¿no? Y acerca de esa obra, él escribe: la técnica, la mezcla de colores, el modelado del pescador de Saint-Vord es, por ejemplo, a mi modo de ver, Delacroix y soberbio. Entonces, ahí hay como una especie de contradicción, ¿no? Porque, por una parte, dice que es muy importante el tema, la conciencia, el sentimiento, pero ahí lo que describe es una técnica y, en efecto, es un artista joven que está a la búsqueda de un lenguaje pictórico que va pues mucho más allá del tema, ¿no? Joseph Israel es un pintor de gente, pero es también mucho un pintor de atmósferas. Y aquí vemos pues como esas cosas se unen en una pintura como triste, melancólica, con ese cielo gris, invernal, típico de Holanda. Un cuadro, podríamos decir, impresionista finalmente, aunque bueno, el impresionismo ya pues era un movimiento conocido, desarrollado, empieza oficialmente en 1874, pero hay esa comunidad, ese espíritu, ¿no?, de querer representar la naturaleza a través de las atmósferas, del clima, más que a través de cosas muy detalladas, ¿no? Dentro de esa pintura de Joseph Israel vamos a encontrar unos subtemas y uno muy destacado es el de los niños. Vemos los niños trabajando, es una realidad social de su época, pero vemos también niños jugando. Y aquí ese velero de juguete anticipa su medio de vida, anticipa pues su trabajo y de repente puede anticipar hasta su destino y su muerte. Y hay como un diálogo entre los barcos que se ven ahí en el fondo y ese pequeño velero, ¿no? Y es algo que vemos aquí también, el pequeño velero, y ahí a la izquierda, pues en el horizonte otro, ¿no? Pero ese sí de verdad, ¿no? Y él tiene pues como un acercamiento, una simpatía pues para ese mundo de los niños, ¿no? Aquí vemos el segundo tema, que es el tema de la espera, que es propio pues de la vida familiar de los pescadores y que además define también el rol del hombre y el rol de la mujer. Todavía aquí estamos en una pintura desde el punto de vista técnico, bueno, un poco clásico, un poco convencional, pero con unos colores claros que nos hablan de un día bonito, que también los hay, ¿no? Y pues esa joven madre está viendo el horizonte donde hay un velero donde se supone pues está precisamente el marido, ¿no? Y esa atmósfera de espera pues es parte de esa vida cotidiana y por supuesto de las inquietudes, ¿no? Lo vemos también muy bien aquí. Y también vemos, y él da mucha importancia a eso, que esas mujeres no esperaban ociosas, sino que se ocupaban de los niños y estaban todo el tiempo tejiendo, cosiendo, remendando velas o redes, o sea, realmente pues había el trabajo de la mujer, pero que era como más de tierra y de casa, por supuesto, ¿no? Tenemos que mencionar a Max Liebermann, es un tipo de tema, como pueden ver, muy parecido, la campesina ahí sentada en el campo, porque Liebermann, el artista judío alemán, fue muy cercano a Joseph Israel. En los primeros años 70, Max Liebermann había estado en París, había montado un taller, pero no le fue bien. Sintió como un rechazo del ambiente artístico parisino, entonces se fue
y empezó a ir mucho a Holanda, como que le llamó la atención el tipo de pintura que se hacía allí, y viaja muy frecuentemente a partir de 1873, y en 1876 conoce a Joseph Israel, y a partir de esa fecha van a pasar todos los veranos juntos en Scheveningen. Incluso Israel muere en 1911 y todavía en 1912, 1913 va Lieberman, luego ya no va más por lo de la Primera Guerra Mundial, etc. Aquí vemos pues esa espera con buen tiempo, una escena bastante sosegada, con unos colores agradables, con pues esa especie de monocromía muy característica de Israel. Y aquí vemos la misma escena, pero pueden ver que ya el mar está bravo, que el cielo pues ya es un cielo que anuncia la tempestad, de ahí pues el título y ese reflejo pues de una vida cotidiana con esa amenaza constante, ¿no? Desde luego, viendo esas obras, es muy difícil que no nos venga a la mente la pintura de Millet. Y de hecho, pues no en el primer viaje, pero después Israel yendo a París sí conoce a Millet, lo visita en Barbizon, conoce a los demás artistas y le llama muchísimo la atención. Millet tuvo mucha influencia sobre él y de hecho Israel recibió el apodo de Millet holandés. Entonces, Millet influencia a Joseph Israel, al mismo tiempo influencia también a Van Gogh, e Israel influencia a Van Gogh. Entonces, hay un triángulo ahí que se da pues entre todos esos tres artistas, ¿no? Por cierto, Van Gogh en algún momento dice algo bastante gracioso, ¿no? Le escribe a su hermano, Israel y Mauve, que era otro artista de la Escuela de La Haya con el que fue muy amigo y después se pelearon, Israel y Mauve viven holgadamente. Y lo dice en tono de crítica, porque él, siendo además un hombre pobre, pensaba que para el artista esa pobreza que compartía pues con el mundo humilde y campesino, etcétera, le ayudaba muchísimo a entender su realidad y a pintarlos pues con más sinceridad. Entonces, Israel sí, es cierto, y Mauve también fueron artistas muy exitosos en su tiempo. Y el mismo Millet, a partir de 1858, del tremendo éxito que tuvo el Ángelus, tuvo una vida muy acomodada. Lo que pasa que él era un hombre austero y vivía en el campo y de manera modesta, pero bueno, es una visión desde luego muy, muy peculiar de Van Gogh, ¿no? Y justificada hasta cierto punto, ¿no? También Israel pinta en la tradición de lo que se llama el interior holandés, ¿no? Que es siempre lo mismo con la ventana, con el reloj, con los muebles de madera pesados, con la parte también del bodegón, ¿no? Con bueno, las vajillas, todos esos elementos. Y aquí estamos en un interior de casa. Él, por ejemplo, no representa nunca esas escenas de taberna, de borrachera, que estaban muy de moda en el siglo XVII. Su universo realmente es el universo de la familia y de su intimidad. Y aquí refleja muy bien la sociedad de su tiempo, esa jerarquía familiar que hay, o sea, los que están sentados jugando, tomando aguardiente, fumando, son los hombres en domingo. Para la mujer no hay domingo, ella está de pie ahí y sigue pues pendiente del bebé. Entonces, él le enseña pues muy bien esa realidad social, ¿no? Desde luego hay cierta oscuridad, unos tonos que a veces se parecen a los paisajes y a veces no, con todos esos elementos pues que nos retrotraen al siglo XVII, ¿no? Muchas escenas y variaciones sobre el mismo tema en la pintura de Israel, del interior holandés, del pescador, del campesino. Hay que decir también que cuando ya no podían ir a la faena porque eran viejos, los hombres se dedicaban más a la agricultura y las mujeres, además de tejer, etcétera, también se dedicaban a una agricultura familiar, ¿no? Así se repartían los papeles. Eran pescadores y campesinos al mismo tiempo. Aquí, bueno, vemos esa familia bastante numerosa con 4 niños y ese
ese interior, bueno, cálido que nos enseña el intimismo de la familia. Lo mismo aquí. Aquí es interesante ver, por ejemplo, como el padre está en un sillón, el hijo mayor y la mujer están en sillos con un respaldo un poco alto, el niño más pequeño no, que hay pues toda una especie de jerarquía familiar, digamos, que se hace presente, ¿no? Y bueno, tenemos la chimenea, tenemos, por supuesto, los platos en su estantería, tenemos un bodegón muy humilde, pero bodegón al fin, que están ahí, ¿no? Cuando leemos el título Los comedores de patatas, obviamente nos viene a la mente pues la obra de Van Gogh, ¿no? Que es anterior y que se inscribe en esa tradición del realismo social, pero que al mismo tiempo es sumamente rompedora, sumamente novedosa. Es una obra casi expresionista, ¿no? Con esos personajes como al límite de la caricatura, y no hay ninguna idealización del campesino. De hecho, es una obra que fue tan fuerte para su época que nunca llegó a ser expuesta, porque las pocas personas que la vieron se escandalizaron y entonces no sabemos si realmente Josef Israel llegó a verla o conocerla en algún momento. Pero hay toda una comunidad, digamos, espiritual entre los artistas para pintar escenas parecidas. Otros temas más agradables, digamos, pero más amables, pero también muy sentimentales y relacionados con la familia, los vamos a ver aquí con esta pintura de los primeros pasos, que también la encontramos en Millet. Y bueno, si pensamos en los álbumes de fotografía de las familias, yo creo que en todos hay una foto del primer paso del niño, ¿no? Es un tema sumamente recurrente, es un arquetipo, podríamos decir, de la vida familiar, y así es como lo representan esos artistas, ¿no? También representan, bueno, las jóvenes parejas, la parte del enamoramiento, lo vemos tanto aquí en Josef Israel, como, por ejemplo, en Millet, ¿no? Y luego, pues tenemos escenas que son de sosiego, que son de intimidad, y lo que vemos aquí es que dentro pues de toda esa humildad, casi pobreza, no hay nada panfletario, no es un arte de denuncia, no es un arte revolucionario, ¿no? Sino que más bien nos enseña la conformidad de los personajes con su destino, la conformidad con su modo de vida, con su entorno. Y eso también es como una de las claves del éxito de ese tipo de pintura, porque, bueno, por supuesto, imágenes conmueven, también provocan cierta piedad, pero al mismo tiempo, digamos, no dan miedo, no van a cambiar pues la sociedad y permiten pues a la burguesía darse buena conciencia, ¿no? Viendo ese tipo de obras. Hay una dimensión de religiosidad popular también interesante en Josef Israel. Aquí el domingo en la mañana, pues se supone que el libro que está en la mesa, por supuesto, es la Biblia que esa sirvienta pues estaba leyendo y se quedó pensativa viendo a través de la ventana. Una atmósfera de recogimiento, digamos, ¿no? Entonces, en la escuela de La Haya, en los pintores pues, que están en torno a Israel, que realmente fue como el jefe de ellos, y eso que no era ninguna escuela, era un grupo de artistas que tenían muchas afinidades y por eso se juntaron, pues, encontramos también ese tipo de escenas. Aquí vemos otra vez Israel con ese tema del trabajo femenino y aquí vemos cómo se aclaran los tonos, cómo se aclara la paleta, ¿no? En relación con obras que hemos visto antes. Esas escenas muy íntimas que también habíamos visto en Millet. Como les decía, los pescadores también, bueno, son campesinos y aquí pues nos representa esta vida campesina, como lo hace también Mauve,
quien se refería antes Van Gogh, con una escena, por supuesto, muy parecida pues, a las que podemos ver en Millet y en otros artistas de la escuela de Barbizon. Y tenemos los mismos temas en esa época de Van Gogh. Temas de campo, de campesinos, pero ya sentimos en Van Gogh que desde el punto de vista del lenguaje plástico sí se está dando un cambio, se está dando un salto a una modernidad mucho más pronunciada, ¿no? Por supuesto, a ver esta obra de Israel es imposible no pensar en el Angelus de Millet. Pues la mujer ha traído la comida y la están rezando antes pues, de él empezar a comer, y ella tiene una actitud pues, de servir realmente al marido, ¿no? Pero ese recogimiento que aquí vemos afuera nos enseña muy bien esa relación de ósmosis entre el ser humano y el entorno, que además es el entorno que le da de comer, ¿no? Y esa obra de Millet pues ha tenido un impacto enorme, enorme. De hecho, saltó a la fama con esa obra donde esa actitud de los dos campesinos, además con el campanario de la iglesia en el fondo, que suena las campanas para indicar que es la hora de dejar el trabajo para hacer la oración, pues todo eso crea una atmósfera muy espiritual y muy sosegada que impresiona a otros artistas. Pues. Entonces, dentro de esa escuela de La Haya, pues hay una voluntad de retomar la gran tradición del arte holandés del siglo XVII y el tipo de temas como paisajes de mar, paisajes de campo, obviamente los molinos no pueden faltar en Holanda, y también los paisajes urbanos, ¿no? Entonces, llama la atención ver que cuando otros artistas en otros países buscan una ruptura total con el pasado, buscan hacia tabula rasa, olvidarse de lo que se pintó antes, los holandeses, en cambio, buscan reanudar una tradición, la tradición del siglo de oro de la pintura holandesa, pero desde luego pues con aportes nuevos, ¿no? Y en esa actitud, desde luego, hay cierto nacionalismo y eso hace de Holanda un caso muy particular dentro del arte del siglo XIX. La poca influencia de las academias, el poco peso que tuvieron en cuanto, bueno, a las clasificaciones, las pautas, la jerarquía de los temas, etc. Más el gusto de la burguesía holandesa, que eran los principales clientes, ¿no? Compradores, más el sistema de producción artística dentro de los talleres a través de las cofradías, donde la gente iba directamente donde el pintor a comprar. Todo eso hizo que tanto el paisaje como el bodegón y la escena de género se desarrollará muchísimo. Y resulta que el paisaje es el género por excelencia del siglo XIX. Es a través del paisaje que se va a operar la transformación pues de la pintura, ¿no? Y esa transformación pues es como muy natural en Holanda, donde siempre se pintó paisaje, donde además la escena de género, no hay que olvidar que nació en Holanda, no nació con el Bosco, pues hace que esos paisajes sean también paisajes con escenas donde hay gente pues haciendo cosas. Aquí vemos una escena urbana. Y bueno, pues vamos a ver algunas obras del siglo XVII que nos recuerdan, pues precisamente que nos retrotraen a ese siglo de oro, ¿no? Escenas de campo, de ciudad, por supuesto de puertos, que es algo importantísimo en la vida holandesa, y los interiores holandeses. Aquí pueden ver, bueno, que claro, una manera tradicional de pintar, muy detallada, etcétera, pero pues obviamente Israel viene de eso, ¿no? La ventana, el paisaje, la familia reunida, la parte del bodegón, todo eso está sumamente presente, ¿no? Entonces,
esa tradición hace que hay como una continuidad, digamos, en el arte holandés a través de esos temas que no encontramos pues, dentro del arte de otros países, ¿no? Por ejemplo, la lechera. La lechera, pues una persona humilde, es una sirvienta, pero Vermeer la pinta dándole toda la dignidad y toda la importancia que podría dar pintando, por ejemplo, a la dueña de la casa. No hay ninguna diferencia, ¿no? Y todos pueden ser realmente objetos pues, de la mejor pintura. Entonces, esos artistas, como les decía, retoman y reivindican una tradición nacional, pero al mismo tiempo no pintan como se pintaba en el siglo XVII, ni mucho menos. Y eso a pesar de que en el siglo XIX las pinturas holandesas del siglo XVII eran objetos de imitaciones, de pastiche, que tenían muchísimo éxito en las clases medias, pero ellos no, ellos se van, bueno, hacia otra manera de pintar, una manera mucho más moderna, libre, abierta, que viene de Millet, que viene del realismo, que viene del impresionismo luego. Es decir, que se establece una dialéctica y de enriquecimiento, además, entre esas temáticas tradicionales y una manera de pintar que sí es importada, pues porque viene de Francia, ¿no? Pero esa fusión, la verdad que funciona muy bien, ¿no? Bueno, si vemos a Pizarro, podemos ver también toda esa comunidad espiritual que existe, pues entre Pizarro, Israel, los pintores de La Haya, incluso, bueno, Pizarro también fue un artista muy influenciado por Millet, ¿no? Antes de terminar con Joseph, con el padre, yo quisiera enseñarles así 3 obras de temática judía, la verdad que son muy pocas, pero pues también tienen su interés, ¿no? Aquí, si pensamos en la muchacha con la Biblia, bueno, es un tema muy parecido, una misma manera de tratar con sencillez, pero al mismo tiempo, bueno, con mucho sentimiento, pues esa religiosidad. Lo mismo aquí, bueno, es una escena de interior holandés, pero además es una escena de Shabbat y podemos ver pues el recogimiento y además toda la intimidad y esos tonos dorados que le dan pues una calidad muy especial a la pintura, ¿no? Y finalmente, bueno, una boda judía. Entonces, el hijo, Isaac Israel, nació en Ámsterdam en 1865 y a los 13 años abandonó la escuela y pasó a ser aprendiz en el taller de su padre, muy conforme a una vieja tradición holandesa. Esto hace que, bueno, a pesar de que él pasó por una academia, pero que no hizo media en él entre 1880 y 82, realmente lo que aprendió y lo que lo formó como artista fue estar trabajando con su padre, y eso hace que él no pasa por un periodo académico, sino que él es moderno desde sus inicios, un artista que nace moderno. Y aquí lo vemos muy bien en una obra de 1881, es decir, tiene 16 años de atmósfera familiar, ya que pinta a esta muchacha que era pues amiga de la familia. Y aquí se anticipa algo que va a ser muy importante para él, es su trabajo como retratista. Y ahí sí se diferencia del padre, que no fue retratista. La primera participación de Isaac en el Salón de París esa escena militar. A partir de 1878, Joseph Israel, que todos los años visitaba el salón, empieza a llevar a su hijo, ¿no? Entonces él está como muy impregnado pues, de lo que se pintaba en aquel momento, ¿no? Las escenas militares eran muy populares, pero al mismo tiempo son escenas contemporáneas, ¿no? Y aquí pues una escena obviamente muy triste, donde así como también lo sabía hacer Joseph Israel, vemos esa unión que existe entre pues la tristeza de estos personajes y el carácter también muy triste y desolado del paisaje.
Esta pintura la presenta también en el Salón de París, donde recibe una mención de honor, y pueden ver que los tonos son sumamente parecidos pues, a los de su padre, ¿no? Esos tonos entre azulados y grisáceos. Y aquí, bueno, pues sí tenemos los soldados que se van, pero también eso se asimila a la escena de género. Pueden ver la mujer hablando todavía con el marido que se va, llevando al niñito de la mano, los curiosos, la gente que se ha parado para ver lo que está pasando, el perro en la calle, bueno, todos esos elementos sumamente populares, ¿no? El realismo social urbano está presente todavía aquí en la obra de Isaac Israel, pero con una manera de pintar ya totalmente moderna, totalmente acorde con su tiempo y que tiene que ver desde luego con las corrientes postimpresionistas. Ahora, algo en lo que se diferencia totalmente de su padre es que él se va a volver un pintor, y no solamente en retratos, sino en las atmósferas y todo eso, de las clases altas. Y aquí lo vemos muy bien si comparamos a la pobre campesina esperando al marido en la playa y esta señora de la ciudad que va a temporal, que va a veranear, vemos una diferencia enorme, por supuesto, ¿no? Y aquí es una pintura pues alegre, con esos colores pastel, y la introducción de una nueva temática en la obra de la familia, ¿no? Aquí hay una especie de resumen porque tenemos dos niños de la burguesía, de esos niños citadinos que van a pasar el verano en Scheveningen, que hacen su paseo en burro, guiados por un niño del pueblo, el hijo de un pescador. Entonces, vemos, bueno, cómo se juntan, digamos, las dos temáticas, ¿no? Y bueno, Israel también va a veranear siempre en Scheveningen, acompañando a su padre y a Max Liebermann. Y aquí pues tenemos una pintura muy típica de Liebermann, muy típica del gusto de la época y del interés, que son, bueno, esos jinetes en la playa. Puede ver una pincelada cada vez más libre. O sea, si aislamos, por ejemplo, el mar, es casi una obra abstracta, ¿verdad? Dentro de esos temas, pues ya dedicados a otra clase social, ¿no? Max Liebermann también empezó con un realismo social de la gente pobre, pero ya luego pasó a otra cosa. Obviamente podemos evocar a Sorolla, yo creo que es casi obvio, pero no he querido tocar mucho el tema porque no tengo ninguna constancia de que realmente Liebermann y Israel, tanto padre como hijo, hayan conocido obras de Sorolla. Es posible porque Sorolla estaba muy presente en París, pero como no lo pude verificar, prefiero dejar eso de lado. Pero hay una familiaridad, hay un parentesco, hay un espíritu de la época que se expresa en esos artistas. El café concert, ya estamos en la vida urbana, es también una temática que proviene del impresionismo y que va entonces a integrar pues a su obra Isaac Israel. Aquí estamos en Ámsterdam, que a fines del siglo XIX pues tenía toda esa vida de alegre, digamos, muy desarrollada, pero miren aquí, antes Degas pinta exactamente el mismo tema y además lo pintan de una manera muy parecida, ¿no? Es la cantante en el escenario y actuando, esas manchas blancas que son esas lámparas de gas que ponían, luego está el pianista y en primer plano ya está el público. Y en la obra de Degas tenemos exactamente la misma composición, ¿no? Isaac Israel va a permanecer sumamente fiel a sus temáticas, así como a su manera de pintar. Aquí estamos en 1930, pero si no es por la vestimenta de las dos muchachas bailando juntas, podríamos estar en 1890 todavía, ¿no? Pero él permanece fiel pues a ese tipo de escenas, bueno, que pueden tener un carácter no escandaloso, pero bueno, algo así que había pintado, por ejemplo, Toulouse-Lautrec también, ¿no? Un tema muy nuevo
Resulta que Isaac Israel es introducido en el mundo de la alta costura por su amiga, la pintora de la alta sociedad, Teresa Schwartz, y queda fascinado. Lo lleva a Hirsch, que era la casa de alta costura de moda en Ámsterdam, y entonces vemos pues ese tipo de pintura. Aquí es el desfile, pero vamos también a ver, bueno, la parte como más íntima, a la que el público no tiene acceso. Por ejemplo, aquí los dos modelos esperando, pues, ¿no? Con esos bellos vestidos de la época. Y la del vestido rosado, pues la tenemos aquí representada en lo que podríamos identificar como un retrato mundano, muy, muy apreciado ese tipo de retrato en su época, porque satisface totalmente el gusto de la alta burguesía. Es decir, estamos entre lo clásico y lo moderno. Desde luego no es un retrato al estilo de Ingres, ni mucho menos, pero pues tenemos la semejanza física, tenemos la manera de resaltar la belleza del modelo, la elegancia, el abrigo de piel, los zarcillos, la boquita pintada, todos esos elementos, pero en un lenguaje moderno, pero tampoco demasiado moderno. Es decir, estamos en la época del cubismo. Los retratos cubistas no gustan. Esto sí gusta, porque sabe muy bien dosificar y equilibrar precisamente entre lo clásico y lo moderno. Esas pinturas del mundo de la alta costura las va a retomar cuando él está en París. Entre 1903 y 1906 él vive en París, y aquí va a la Casa Paquin en la Rue de la Paix, que era el sitio pues más elegante que había pues para vestir. Pero pueden ver que vuelve a un tema más acorde con el realismo social, pues porque pinta la parte más privada, digamos, que son pues esas costureras, ¿no? Y aquí la probadora, bueno, ustedes saben que había pues modelos que se probaban la ropa para las clientas no se probaban todo porque eso cansa mucho. Entonces se sentaban y una probadora que tenía más o menos su contextura física se probaba la ropa, y entonces la clienta se probaba después solamente los modelos que más le habían gustado. Y eso es lo que él representa. Es decir, que él tiene una actitud en la casa de moda muy parecida a la que tenía Degas con la bailarina, es decir, un poco mirar hacia a través del ojo de la cerradura, hacerse un poquito el voyeur, bueno, sin ninguna connotación mala, ¿no? Pero de sorprender, digamos, esa vida cotidiana de las casas de moda. Y aquí pues tenemos la Casa Paquin representada por un artista de salón muy exitoso en ese momento, donde vemos pues esa sociedad parisina, esas mujeres elegantísimas, por supuesto, todo el ajetreo que hay, y esos señores que, bueno, nos enseñan muy bien también la época, porque no sabemos si son el padre, si son el marido, o si son algún mecenas, entre comillas, que acompañan pues aquí a esas señoras que escogen las telas, los modelos, etc. Pero él, en este caso, prefiere pintar las mujeres en la calle de una manera mucho más instantánea, mucho más espontánea también, ¿no? Como lo tenemos aquí. Dentro, bueno, de esa pintura de pinceladas, de manchitas, de motas, digamos, que era pues una tradición que había evolucionado del impresionismo hasta principios del siglo XX, incluso después, ¿no? Una manera de pintar que ya, digamos, se va a mantener como ajena a la sucesión de vanguardias que se van a dar en ese momento. Por supuesto, como lo había hecho en Ámsterdam, también pinta pues las escenas de sitios de baile, de cafés, etcétera, como lo vemos aquí, en un estilo un poquito expresionista, ¿verdad? Con esos colores, con esa pincelada muy visible. Vuelve a unos temas como populares, por ejemplo, pues aquí esa pareja seguramente es un soldado que está bailando con una sirvienta que tiene su día libre.
También las escenas de jardín, de parque, desde el impresionismo, pues están muy de moda, se usa mucho. Vemos aquí otra, pues por Lieberman. Y entre 1913 y 1914, Isaac Israel va a vivir en Londres, donde pues también va a tener unas temáticas adaptadas pues a lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos que le gustaban los caballos. Aquí tenemos un ejemplo, otro, que además es, bueno, una manera de enseñarnos la vida de la alta sociedad, que era la que iba pues a montar a caballo a Hyde Park. Lo mismo pasaba pues en el Tiergarten de Berlín, como lo representa aquí Max Lieberman, ¿no? Entonces, sigue con sus temáticas, pero siguen también con su manera de pintar. Están muy apegados a una manera de pintar, esas pinceladas así que parecen todas desordenadas, ¿no? Y que logran recrear pues la atmósfera del bosque. Aquí estamos, por supuesto, pensando en Degas, en esa visión como íntima, temática nueva. Y en 1914, bueno, estalla la guerra. Isaac regresa a Holanda, que va a ser un país neutro, y ahí se va a dedicar mucho al retrato. Bueno, aquí tenemos un rabino, una de las poquísimas piezas relacionadas con el judaísmo. Ese hermoso retrato hizo muchísimos de Sophie de Vries, sencillamente porque era su pareja, su compañera. Ella era pues una actriz de teatro y de cine muy conocida en su época. También era judía y pues fue deportada y murió en 1944 en Auschwitz. Aquí, bueno, un personaje, Mata Hari, que es parte, bueno, un poco de la leyenda de la época, ¿no? Margaret Essel, que era holandesa, que era una bailarina, que incluso hacía striptease, bueno, que era una cortesana, las cosas como son, y que fue acusada de ser espía a favor de Alemania y fusilada, pues, por el ejército francés. Entonces, la representa, pues, muy elegante, como parte de esa sociedad holandesa en la que se mueven. Esta señora, que parece un poco de Armas Tomar, y lo era seguramente, un personaje muy importante, una señora judía que fue el primer médico, la primera médica, la verdad que no me suena bonito, la primera mujer, en todo caso, graduada en la universidad en Holanda, y que fue, además de ejercer pues la profesión a favor de las mujeres, fue activista de los derechos de las mujeres y que logró el voto femenino en Holanda en 1919, ¿no? Entonces la representa aquí realmente como una gran señora, al mismo tiempo muy elegante, muy a la moda de su época. Y si vemos un retrato de ella, pues vemos esa mujer de carácter, no debía ser nada fácil, y también esa mujer pues muy elegante, ¿no? Entre 1921 y 1922, Isaac Israel viaja a las Indias holandesas, Java, Bali, y ahí pues produce lo que podríamos moderno, porque dentro de un corte ya fauvista, un poco expresionista, pues nos representa lo que nos hubiera representado también un artista orientalista del siglo XIX, pero esta vez no como el turco ese de su padre, sino una escena pintada pues directamente dentro del ambiente de los bailes, o sea, algo pues desde luego pintado de una manera muy rápido, casi un sketch, ¿no? Un boceto, pues. Y desde luego, si pensamos en lo que se estaba pintando en la misma época, vemos que hay un desfase bastante grande. Bueno, en ese momento
pintor holandés del que se habla mucho es Mondrian y estamos dentro de la abstracción geométrica y por supuesto es algo totalmente diferente, totalmente ajeno y ahí pues nos damos cuenta de que Isaac Israel no estuvo con las vanguardias, él se mantuvo así como lo hizo Lieberman totalmente fiel a su manera de pintar y la verdad que dentro de todo el alboroto de los movimientos de vanguardia que había en ese momento también tiene su mérito saber, bueno, mantener pues su orientación, ¿no? Y lo hace hasta los últimos años. Aquí, por ejemplo, vuelve pues a ese tema del jinete que tanto le gustaba y además sigue siendo un artista pues sumamente apreciado y exitoso. En 1928 se celebran los Juegos Olímpicos en Ámsterdam y se organiza un concurso de arte, él concursa y gana el primer premio con esa pintura, ¿no? Que enseña que, bueno, las vanguardias era algo que ocurría un poco al margen, finalmente, de una sociedad que seguía, pues, apreciando y apoyando a sus artistas. Y en 1934, pues Isaac Israel, que debía de ser una persona distraída, murió atropellado en un accidente de tránsito en La Haya, que era donde él vivía cuando vuelve de Bali, ya se instala en La Haya, en la casa taller que había sido de su padre y donde pasa pues los últimos años de su vida. Pues ha sido algo muy rápido, pero espero haber podido darles por lo menos una idea de la trayectoria y del aporte pues, del padre y del hijo de esos pintores sefarditas holandeses. Muchísimas gracias. No, al revés. Gracias a ti, Federica, por este impresionante recorrido, ¿no? Por la obra de padre e hijo de estos Israels, esta familia de pintores sefardíes. Yo creo que ha sido sumamente interesante. Además, son dos estilos muy distintos, ¿no? Incluso dentro de cada uno hemos podido ver que también los estilos, dependiendo de la época, especialmente en el caso de Joseph, ¿no? De pasar de pinturas mucho más oscuras y holandesas a estas escenas muy costumbristas, ¿no? Que podíamos ver. Hemos visto muchos cuadros y sé que hay preguntas del público que nos sigue y una de ellas es, Federica, ¿en qué museos se pueden ver algunas de estas pinturas? Evidentemente hemos visto muchos, así que deben ser muchos museos, ¿no? Hay mucho porque, bueno, eran artistas sumamente apreciados, entonces los museos holandeses están presentes, pero aquí en Madrid, por ejemplo, en la colección del Thyssen hay una obra de Joseph, que es una mujer esperando al marido, viendo el mar. No sé si está expuesta en este momento, pero hay una obra de él porque, bueno, la colección holandesa del Museo Thyssen es bastante importante y representativa. Fantástico. Pues con esa recomendación también, ¿no? De que nos acerquemos al Museo Thyssen a ver esta obra nos quedamos y te agradecemos, Federica Palomero, que nos hayas ofrecido esta conferencia tan interesante sobre los Israels y a todos ustedes también muchísimas gracias por seguirnos hoy. Muchísimas gracias a todos, ha sido realmente un placer y espero que hayan disfrutado. Hasta luego. Gracias, Federica.